Pocas figuras de la historia política contemporánea han generado tantas emociones encontradas como Donald Trump. Amado por unos, criticado por otros, su vida es una mezcla de ambición, espectáculo, negocios, controversia y poder. Para entender su impacto, no basta con verlo como político, hay que recorrer su historia desde el principio. Donald John Trump nació el 14 de junio de 1946 en Queens, Nueva York. Creció en el seno de una familia acomodada. Su padre, Fred Trump, era un exitoso promotor inmobiliario que construía viviendas de clase media en Brooklyn y Queens. Desde joven, Donald mostró una personalidad competitiva y dominante. A los 13 años fue enviado a la Academia Militar de Nueva York, donde aprendió disciplina y liderazgo. Más tarde estudió economía en la Universidad de Pensilvania. Desde el inicio entendió algo clave: en los negocios, la imagen es el poder. En la década de 1970, Donald tomó el control del negocio familiar y comenzó a expandirse en Manhattan. Allí construyó uno de sus mayores símbolos, la Trump Tower, inaugurada en 1983. Su nombre comenzó a convertirse en una marca. Hoteles, casinos, campos de golf. Trump apostó por proyectos ambiciosos y lujosos. Pero no todo fueron éxitos. En los años 90 enfrentó fuertes deudas y varias de sus empresas se declararon en bancarrota. Sin embargo, Trump sobrevivió. Y esa resiliencia se convirtió en parte de su narrativa, el empresario que cae y vuelve a levantarse. En 2004 llegó un nuevo capítulo. Trump se convirtió en estrella del reality show The Apprentice. Cada semana despedía a un concursante con su famosa frase "You are fired", que traducida al español significa "estás despedido" o "acabado". Pero gracias a esto, millones de personas lo vieron como el símbolo del empresario fuerte, directo y sin filtros. La televisión lo ayudó a consolidar una imagen de líder decidido, alguien que toma decisiones sin titubeos, y para muchos ese programa fue el puente entre el empresario y el político. En 2015, Donald anunció su candidatura a la presidencia por el Partido Republicano. Su discurso fue diferente. Prometía "Make America Great Again", que traducido al español es algo así como "convertir a América grande de nuevo". También quiso endurecer políticas migratorias, renegociar acuerdos comerciales y desafiar a las élites tradicionales. En 2016 derrotó a la conocida Hillary Clinton en una de las elecciones más sorprendentes de la historia moderna estadounidense. Su victoria reveló algo profundo. Una parte importante del país se sentía ignorada por el sistema político tradicional. Su presidencia estuvo marcada por una intensa polarización. Entre sus principales acciones estuvo la reforma fiscal en 2017, acompañada por el nombramiento de 3 jueces conservadores en la Corte Suprema. También las políticas migratorias estrictas, la renegociación del acuerdo comercial con México y Canadá. Y por último, también enfrentó 2 juicios políticos, o llamados impeachments, que eran inusuales en la historia de Estados Unidos. Para sus seguidores fue un presidente que cumplió promesas y defendió la soberanía nacional. Y para sus críticos fue un líder que profundizó divisiones y tensiones institucionales. En 2020 perdió la reelección frente a Joe Biden. Sin embargo, cuestionó públicamente los resultados electorales, lo que desembocó en uno de los momentos más tensos de la política estadounidense reciente: el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. Muchos pensaron que su carrera política había terminado, pero la historia no terminó ahí. En 2024 volvió a ganar la presidencia, convirtiéndose en uno de los pocos líderes estadounidenses en regresar al poder tras una derrota electoral. Y ese regreso consolidó algo evidente: Trump no solo era una persona, sino un movimiento político con una base profundamente leal. Es fácil ver a Trump como una polémica, pero su historia también habla de fenómenos más amplios, como el poder de los medios de la construcción de líderes, la transformación de la política en espectáculo, la fuerza de la identidad nacional en tiempos de incertidumbre. Donald entendió algo esencial en el siglo XXI. En la era digital, la atención es poder, y él supo dominar esa dinámica como pocos. La figura de Donald Trump divide opiniones como pocas en la historia reciente. Para algunos, es un símbolo de valentía política y defensa de valores tradicionales. En cambio, para otros representa una ruptura peligrosa con normas democráticas establecidas. Pero más allá de juicios personales, su historia demuestra que la política moderna ya no se construye solo de despachos y discursos formales, sino en pantallas, emociones y narrativas poderosas.
Trump no surgió del vacío, surgió en un contexto de frustración económica, cambio cultural y revolución mediática. Y quizá esa sea la verdadera lección. No se trata solo de entender a Donald Trump, se trata de entender por qué millones de personas lo apoyan y lo siguen apoyando. Porque en esa respuesta está una parte importante del presente y del futuro político de Estados Unidos. Pero más allá de posturas, su historia nos obliga a mirar algo más grande. ¿Cuál es el tipo de liderazgo que queremos? Y aún más importante, ¿hasta qué punto el carisma y la fuerza pesan más que el consenso y la moderación? Donald Trump llegó al poder, lo perdió y volvió. Eso, por sí solo, dice algo profundo sobre el momento que vive Estados Unidos y el mundo entero. Y ahora te pregunto a ti, ¿qué te parece lo que hace Donald Trump? ¿Crees que se merece el poder? ¿Es el líder que fortalece a su país o el que lo divide? Os estaré leyendo en los comentarios.